La sacudida constante del tren sobre los raíles de acero, el traqueteo incesante, me llevaba hacia Sevilla, pero mi mente ya estaba allí, o mejor dicho, en la oficina del abogado. José, mi supuesto esposo, esperando. El nudo en el estómago se apretaba con cada chirrido, con cada paisaje que se difuminaba por la ventana, recordándome que el pasado, por mucho que huyera, tenía una forma tosuda de alcanzarte. ¿Cómo había llegado a este punto? Hacía apenas unos meses, me pareció una vida entera. Mi plan era tan distinto, tan desesperado. La imagen de Carlos, con sus manos rudas y su mirada serena, apareció en mi mente. Tan diferente a José, tan opuesto. Él fue el que me encontró, medio muerta por el calor, aferrada a una cerca en medio de la nada en lo que entonces me pareció el fin del mundo, el campo andaluz, o como lo llamara entonces, el territorio. A veces, por la noche, cuando el insomnio se apoderaba de mí, mi mente viajaba años atrás, a Madrid, a los salones con tapices de seda y el aroma a flores caras que intentaban disimular el hedor a falsedad. Mi padre siempre decía que uno debía desconfiar de lo que era demasiado bonito para ser verdad. Él lo decía refiriéndose a los comerciantes de la Plaza Mayor, a sus promesas de riquezas rápidas y sus bienes sospechosamente baratos. Pero yo, ingenua, lo aprendí a la fuerza con las promesas de José, con su supuesta admiración, su habilidad para envolverme en una telaraña de seguridad, que resultó ser la prisión más bella y sofocante. Si él hubiera sabido lo que me esperaba, seguramente me habría advertido de que la perfección es, casi siempre, la máscara más peligrosa. Recordaba los domingos en el retiro con mi madre, su risa ligera. La echaba tanto de menos, pero ella me había dado una última arma, aunque yo tardaría en comprender su verdadero valor. El recuerdo del golpe contra el suelo de tierra seguía vívido, aunque diluido por el tiempo. La puerta de aquel viejo carruaje se abrió bajo mi pulgar. Frío metal, luego el vacío. Impacté contra el polvo rojizo de la tierra, primero la cadera, luego el hombro. El sabor salado de la sangre en mi boca. El carruaje siguió su camino, el grito del conductor desvaneciéndose en el martilleo de mi pulso en los oídos. Levántate, muévete. Las botas se hundían en la arena a cada paso. Sin plan, solo la necesidad de distancia. El sol caía a plomo, quemándome la coronilla a través de mi sombrero de tela, secándome la lengua hasta volverla un cuero reseco. Una hilera de postes de madera de mezquite, que sostenía una cerca de alambre, brillaba intermitente. ¿Estaba más cerca o más lejos? Ya no podía distinguir. Mi anillo de bodas, ese símbolo de mi jaula, se había desprendido, se había quedado atrás, junto a los matorrales de creosota donde lo perdí. 3 años de la voz de José, implacable, controladora, taladrándome el cerebro. Y ahora solo el viento, mi respiración irregular y un silencio que era casi doloroso. Los postes de la cerca parecían precipitarse hacia mis rodillas. La visión se me nubló, se redujo a un túnel. El suelo se inclinó. Pensé, al menos aquí no me encontrará. Y luego, la nada. Cuando desperté, no sabía dónde estaba. Voces, pero no la de José. Una voz masculina. Áspera, sí, pero no con la rudeza condescendiente a la que estaba acostumbrada, sino con una textura como el papel de lija. Luché por abrir los ojos, forzándolos. Un hombre, a contraluz, silueta oscura, el rostro alargado, surcado por arrugas profundas, manos grandes, curtidas por el trabajo, sosteniendo las riendas de un caballo,
no extendiéndose hacia mí. Solo estaba allí, de pie. ¿Puede levantarse, señora? Mi garganta no respondía, la lengua hinchada. El hombre se agachó, sacó una cantimplora de la silla de su caballo y me la ofreció. Agua. Me encogí. La cantimplora se detuvo en el aire, la dejó en el suelo entre nosotros. Dio 2 pasos hacia atrás. Despacio, dijo. Me quedé mirando la cantimplora, luego sus manos, ahora vacías, apoyadas en sus rodillas. Su rostro marcado por el sol, paciente, expectante. Mis dedos se cerraron alrededor del metal. Agua tibia. Me quemó la lengua. Bebí y tragué a duras penas, el líquido derramándose por mi barbilla. Bebí de nuevo, más lento. Así es, dijo el hombre, no tan rápido. Bajé la cantimplora, mi voz rota. ¿Dónde? Finca Arroyo Claro, mi tierra. Me llamo Carlos. Asentí. Intenté levantarme. Las piernas me flaquearon. Despacio. No se movió. Puedo acercar el caballo. Logré ponerme de pie, apoyándome en el poste. Carlos llevó su caballo hacia mí, sostuvo las riendas con firmeza. No ofreció ayuda para montarlo. Simplemente lo colocó. Esperó. Agarré el pomo de la silla, metí la bota en el estribo y me subí. El mundo se inclinó, pero me mantuve. Carlos caminó delante, llevando el caballo a paso lento. El ritmo de los cascos, el sol implacable. Me balanceaba, los dedos apretados en la crin. Una casa de adobe apareció a través del calor. Un porche profundo, un cerco de jardín, paredes sólidas. Carlos se detuvo en la barandilla, ató las riendas y se volvió hacia mí. La sujetaré. Bájese cuando esté lista. Mis manos se apretaron en la silla. Cada instinto me gritaba que no me bajara, que no me pusiera a su alcance, pero mi cuerpo no aguantaría mucho más. Bajé la pierna, empecé a deslizarme. Las manos de Carlos se alzaron, reflejas. Me quedé rígida. Él se congeló, las palmas abiertas, a 60 centímetros de mi cintura, sin tocarme, solo allí. Sus ojos se encontraron con los míos. Algo ilegible pasó por ellos. No lo haré, dijo en voz baja. Y fue entonces cuando vi la marca bronceada en su mano izquierda, donde solía haber un anillo de bodas. Me deslicé de la silla, mis botas golpearon el suelo compactado. Las manos de Carlos cayeron a sus costados. Retrocedió, se volvió hacia la casa sin esperar a que le siguiera. El cuarto de invitados olía a jabón de lejía y polvo, un cabecero de hierro, una colcha de retales en azul y blanco, un lavamanos en la esquina, una jofaína, una fina pastilla de jabón amarillo, gastada por los bordes. La ventana daba al este. Una cortina de muselina se movía con la brisa. Me quedé en el umbral. Mi maleta de viaje colgaba de mi hombro. La correa de cuero me cortaba la clavícula. La dejé sobre la cama. La hebilla hizo un clic al abrirse. El vestido de muselina, polvoriento, fue lo primero que saqué. Lo doblé. Mis manos se movían automáticamente, debajo del camisón que había guardado sin pensar. Algodón blanco, lavado tantas veces que la tela se había vuelto suave. Lo miré fijamente, había planeado esto más profundamente de lo que sabía. Mis dedos temblaron mientras lo sacaba. Lo dejaba sobre la colcha. La jarra contenía agua tibia. La vertí en la jofaina, sumergí las manos. La arena alcalina se disolvió, tiñendo el agua de gris. Tomé puñados, salpiqué mi cara. El agua corrió por mi cuello, empapando el cuello de mi camisa. El espejo sobre el lavamanos mostró a una extraña. Nariz quemada por el sol, labios agrietados, el pelo suelto de los pasadores, ojos demasiado abiertos. Aparté la mirada. Fuera.
Pasos de botas cruzando el patio. La voz de Carlos. Hablaba bajo con alguien. Luego, revisando las gallinas, las bisagras crujieron. La puerta se cerró. Sus pasos se alejaron hacia la casa. Me sequé la cara con la toalla que colgaba del gancho. Algodón áspero, bordes deshilachados. Me cambié al camisón. El corsé seguía puesto. No podía alcanzar los ganchos de la espalda yo misma. Y no lo pediría. Los sonidos de la cocina se filtraban, hierro fundido deslizándose por la estufa, agua vertida de una bomba, el golpeteo de la tapa de una olla holandesa. Me senté en el borde de la cama. No me acosté. Aún no. La cena está lista, llamó Carlos desde la otra habitación. No en voz alta, solo afirmando un hecho. Mi estómago se contrajo. ¿Cuándo había comido por última vez? El carruaje se detuvo ayer. Bizcochos duros y carne seca que no pude tragar. Me levanté, alisando el camisón. Caminé descalza hasta el umbral de la cocina. Carlos estaba de espaldas a la estufa. Frijoles en una olla. Pan de maíz en la olla holandesa. 2 platos de estaño en la mesa. 2 tazas, tenedor y cuchillo en cada lugar. Echó un vistazo por encima del hombro, asintió una vez y volvió a la estufa. Me moví hacia la mesa, saqué la silla más alejada de él. La madera raspó el suelo. Carlos sirvió frijoles en ambos platos, cortó el pan de maíz en cuadrados, puso 2 en cada plato, sirvió café de una jarra de esmalte, oscuro, con un olor fuerte. Puso una taza frente a mí, se sentó frente a mí, recogió su tenedor. Me quedé mirando el café, el vapor subiendo. José nunca lo permitía. Los estimulantes eran indecorosos. Solo té, débil y tibio, sus reglas, su casa, su voz en mi cabeza, incluso ahora. Mi mano se cerró alrededor de la taza, el estaño caliente contra mi palma. La levanté. El tenedor de Carlos se detuvo a mitad de camino a su boca. Llevé la taza a mis labios. Líquido amargo, tan fuerte que me cerró la garganta. Tragué, encontré los ojos de Carlos al otro lado de la mesa. Asintió una vez, volvió a su plato. Los frijoles eran sencillos. Tocino salado, melaza. El pan de maíz denso, mantequilla de miel derritiéndose en la corteza. Comí despacio, mi estómago incierto, contrayéndose con cada bocado. Carlos terminó la mitad de su plato, dejó el tenedor. El pueblo está a 8 millas, voy los sábados por provisiones. Seguí masticando. ¿Quieres distancia del pueblo?, dijo Carlos. Lo entiendo. Tragué, busqué el café, bebí. El cuarto de invitados es tuyo, continuó. Todo el tiempo que necesites. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin condiciones, sin preguntas sobre de dónde venía o por qué. Simplemente tuyo. Bajé la taza. Mis manos aún temblaban. Los libros de contabilidad, dijo Carlos, señalando la pila de libros en la mesa auxiliar. El capataz anterior no sabía calcular porcentajes, lo dejó todo un desastre. Hizo una pausa, me miró directamente. Sabes de números, ¿verdad? Mi garganta se apretó. ¿Algo? Bueno, Carlos volvió a levantar el tenedor. Pues eso. Luego comimos en silencio. Afuera las cigarras empezaron su canto vespertino. La lámpara de carbón parpadeaba, proyectando sombras sobre la tosca mesa. Terminé lo que pude. Dejé el tenedor. La pregunta surgió en mi garganta antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué? Tragué. Lo intenté de nuevo. ¿Por qué me ayuda? Carlos apartó el plato, me miró al otro lado de la mesa, su rostro ilegible a la luz de la lámpara. Mucha gente huye de algo por aquí, dijo finalmente. La mayoría tiene sus razones. Se levantó, llevó su plato al lavadero, no esperó a mi respuesta. Me senté sola en la mesa,
el café enfriándose en mi taza, y me di cuenta de que no me había preguntado de qué huía, lo que significaba que ya lo sabía. La luz del amanecer entró por la cortina de muselina. Me desperté con el sonido de las botas de Carlos en el porche, el chirrido de la manija de la bomba, el agua salpicando en el abrevadero. Me vestí con el muselina que había cepillado la noche anterior, me recogí el pelo. Mis dedos conocían los movimientos sin pensar. Años de inspecciones de José los habían entrenado. Me detuve, irritada por el instinto. La cocina estaba vacía, el café aún caliente en la cafetera. Me serví una taza, la bebí de pie. Por la ventana, Carlos en el corral, poniendo heno a 2 caballos. El cubo de grano estaba junto a la puerta trasera, lata galvanizada, abollada por un lado. Lo cogí, salí. Carlos echó un vistazo, asintió, volvió a su trabajo. La malla del gallinero brillaba bajo el sol naciente. Descorrí el pestillo de la puerta. Una docena de gallinas rojas de Rhode Island se pavonearon hacia mí, cacareando bajo. Esparcí el grano en amplios arcos. Las aves se arremolinaron, picoteando el suelo. 6 huevos en los nidos, marrones, aún calientes. Los recogí en mi delantal, con cuidado de no romper las cáscaras. Una gallina cojeaba cerca del abrevadero, favoreciendo su pata izquierda. Llevé los huevos a la cocina, los puse en un tazón, volví a salir. Carlos estaba cerrando la puerta del corral. ¿Algo anda mal? Una de las gallinas cojea. Me siguió hasta el gallinero. Observó al ave. Probablemente pododermatitis. La revisaré esta noche. Asentí. Necesito mostrarte algo, dijo Carlos. Me condujo alrededor de la casa hasta una puerta de madera incrustada en el suelo en ángulo. Un sótano para las provisiones. La abrió. Las bisagras protestaron. Una escalera descendía a la oscuridad. «Coge una lámpara», dijo. La buscó en la cocina. Encendió un fósforo, lo acercó a la mecha, me la entregó. Bajé. El aire fresco subía de abajo. Paredes de tierra, estantes de madera, patatas en sacos de arpillera, cebollas colgadas en trenzas, tarros de cristal alineados, tomates, judías, melocotones. Suficiente para pasar un duro invierno. «Usa lo que necesites», gritó Carlos desde arriba. Subí de nuevo, cerró la puerta, se sacudió las manos. «Saldré a revisar la cerca norte, volveré al mediodía». Se fue sin esperar respuesta. Lavé los platos del desayuno, los sequé, los apilé en el estante. La casa vibraba con el calor, tranquila, pero no asfixiante, no como la casa de José, donde el silencio significaba peligro. Los libros de contabilidad estaban en la mesa auxiliar, 3 de ellos, cubiertas de cuero agrietadas. Los llevé a la mesa de la cocina, abrí el primero. Las fechas corrían por el margen izquierdo, la letra de Carlos, lo suficientemente ordenada. Letras formadas con cuidado, pero las columnas no cuadraban. Errores aritméticos simples, números traspuestos. Encontré una pluma de acero en un soporte de madera, un tintero de tinta china al lado. Empecé por enero, tracé cada entrada. Recalculé, encontré los errores, los taché ligeramente, escribí las correcciones en el margen. El sistema me llevó 2 días para entender completamente la taquigrafía de Carlos, su forma de marcar el ganado por marca en lugar de por recuento. Pero los patrones surgieron: ingresos por venta de ganado, gastos de pienso, madera, bloques de sal, impuestos de propiedad pagados trimestralmente. Para cuando Carlos regresó, había terminado 3 meses. Se sirvió café, echó un vistazo al libro abierto,
No dijo nada, simplemente sacó una silla y se sentó frente a mí. Seguí trabajando. Mi pluma rascaba el papel. Sequé las correcciones con papel secante rosa, dejando que la tinta se secara antes de pasar la página. El capataz anterior, dije sin levantar la vista. ¿Qué le pasó? Desacuerdo. Esperé. Quería hacer las cosas a su manera, dijo Carlos, y no era la mía. Asentí, pasé otra página. La tarde avanzaba. Carlos salió a revisar los caballos. Regresó con un trozo de madera de mezquite y un cuchillo. Se sentó en el porche, empezó a tallar. La hoja susurraba contra la dura veta de la madera. Trabajé hasta junio. Encontré algo en los recibos de venta de ganado. Me detuve, leí la entrada de nuevo. Carlos había vendido 50 cabezas a un comprador en Sevilla. El recibo mostraba un pago de 8 euros por cabeza, pero la entrada en el libro de contabilidad mostraba solo 6 euros por cabeza registrados como ingreso. 2 euros por cabeza, 100 euros en total, faltaban. Volví a mirar los meses anteriores. Encontré el patrón. Cada venta de ganado, lo mismo. Dinero que entraba, menos dinero registrado. No era un robo, era lo contrario. Cotejé con los registros de impuestos de propiedad guardados en la parte trasera del libro y encontré un nombre. Elena Moreno, una viuda dueña de la finca adyacente a Arroyo Claro, en el límite este. Detrás de eso, correspondencia. La señora Moreno no podía hacer frente a los pagos de su hipoteca. El banco amenazaba con la ejecución hipotecaria. Y allí, con la letra de Carlos, un acuerdo de préstamo privado. 100 euros, sin intereses, reembolsables cuando pudiera. Me recosté. Los números contaban la historia con claridad. Carlos no solo estaba ayudando, estaba absorbiendo la pérdida él mismo, pagando de menos sus propias cuentas para mantener a flote la finca de una vecina. Miré por la puerta abierta. Carlos en el porche. Las virutas de mezquite se rizaban al pasar la cuchilla, manos curtidas que convertían la madera en el mango de una cuchara. No era un simple ranchero. La escritura de propiedad al final del libro de contabilidad mostraba claramente: Carlos, propietario de 800 hectáreas, libre y sin cargas, sin hipoteca, sin deudas. Y lo estaba regalando a pedazos para evitar que otros se ahogaran. Acerqué el libro, reorganicé las entradas cronológicamente, creé una columna separada para dispersiones benéficas, cuadrando los libros correctamente. Los números reales mostraban que Carlos apenas cubría los gastos la mayoría de los meses. El sol se inclinó aún más. Carlos entró, dejó la cuchara a medio tallar en el mostrador, empezó a preparar la cena, frijoles de la bodega, tocino salado de la despensa. Cenamos en silencio. Lavé los platos. Carlos los secó, los guardó. ¿Los libros tienen más sentido ahora?, preguntó. Sí. Bien. Colgó la toalla en su gancho, regresó al porche. Le seguí, me senté en la otra silla. La tarde se extendía ante nosotros. Las cigarras cantaban. El calor finalmente disminuía. Carlos tallaba. Yo observaba sus manos, maces, con los nudillos marcados por años de trabajo. El silencio se instaló entre nosotros. No tenso, no esperando que el otro hablara. Simplemente silencio. Sentí algo moverse en mi pecho. Una liberación, como si aquí pudiera respirar más profundamente. Era la primera vez en años. Miré el perfil de Carlos a la luz moribunda. Quise decir algo, agradecerle. Quizás decirle que entendía lo que significaban los números, pero las palabras no salían. En cambio, dije: la gallina. ¿La revisaste? Pododermatitis, como pensaba. La limpié, la vendé,
se curará. Asentí. Las estrellas salieron una a una. Carlos dejó su cuchillo a un lado. Se sacudió las virutas de madera del regazo. Tu acento, dijo. Madrid. Mi garganta se apretó. Sí, asintió, no preguntó. Me fui de una mala situación, dije. Las palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba. Mucha gente lo hace. Silencio de nuevo, esta vez cómodo. Luego Carlos se levantó. Mañana temprano iré a revisar el abrevadero del ganado. Entró. La lámpara de su habitación parpadeó, luego se apagó. Me quedé sola en el porche. Los libros estaban dentro, equilibrados ahora, contando la verdad sobre quién era realmente Carlos. Y me di cuenta de que me había dado acceso a todo: sus cuentas, sus registros de propiedad, su correspondencia privada. O confiaba completamente en mí, o había sabido exactamente quién era yo en el momento en que me encontró en el desierto. Era sábado por la mañana. Carlos enganchó el carro de buckboard, revisando las riendas 2 veces. Yo estaba en el porche, observando sus manos trabajar las correas de cuero. Necesito provisiones en el pueblo, dijo sin levantar la vista. ¿Quieres quedarte aquí? Está bien. Entiendo si prefieres mantener la distancia. Mis dedos se retorcían en el delantal. Pueblo significaba gente, preguntas, ojos sobre mí, pero quedarme significaba seguir escondiéndome. Llevaba 3 años escondiéndome. Iré, Carlos asintió. Terminó con el arnés, subió al asiento de muelles, recogió las riendas. Me subí a su lado. El carro se puso en marcha. 8 millas de camino de tierra. El sol ya era fuerte a las 9 de la mañana. Mis manos agarraban el borde del asiento. Mi columna se mantenía rígida, esperando que algo saliera mal. Carlos conducía con firmeza. No intentó llenar el silencio con charla. Antes de salir, me había parado frente al espejo del lavabo, trenzándome el cabello, los movimientos automáticos, 3 secciones una sobre otra, un pasador en la nuca. José lo había exigido pulcro, siempre pulcro. Me sorprendí alisando cabellos sueltos inexistentes, revisando el ángulo 2 veces, irritada por el hábito, por el hecho de que su voz aún dirigía mis manos. 2 hermanas apareció a través del calor. Una calle, edificios de adobe agazapados en el polvo, un falso frontal en la tienda de abarrotes, un establo de librea, un salón con puertas de salón abiertas, una acera de madera a lo largo de los escaparates. Carlos detuvo el carro en la barandilla de la tienda, puso el freno. No tardaré mucho. Bajé. Mis botas golpearon la acera de madera. 3 hombres estaban fuera del salón, hablando en voz baja. Miraron, luego apartaron la vista. La puerta de la tienda de abarrotes estaba abierta. Carlos entró primero. Le seguí lo suficientemente cerca como para que mi hombro casi rozara su brazo. Aire fresco dentro. Estantes llenos de latas, rollos de tela, ferretería. Olor a granos de café, cuero y tabaco. Detrás del mostrador una mujer, quizás de 50 años, pelo gris recogido en un moño, ojos agudos que lo abarcaban todo. Carlos. La voz de la mujer tenía autoridad. Ha pasado un tiempo, Ana. Carlos se tocó el ala de su sombrero. ¿Necesitas algunas cosas? Supongo que sí. La mirada de Ana se desvió hacia mí, se detuvo allí. No había juicio en su rostro, solo evaluación. La miré a los ojos, no aparté la vista. Ana asintió ligeramente, se volvió hacia Carlos. ¿Qué va a hacer? Papel de contabilidad, 2 resmas, café, sal y tocino si tienes. Mientras Ana reunía los suministros, me moví hacia la exhibición de telas. Rollos de calicó apilados en una mesa. Mis dedos trazaron el patrón azul pálido.
5 céntimos el metro, decía el cartel. ¿Necesitas tela?, preguntó Carlos por detrás de mí. Yo me detuve. No tenía dinero, todo gastado en el billete del carruaje. «Consigue lo que necesites», dijo Carlos. «Póngalo a mi cuenta». Ana cortó 3 metros sin preguntar, añadió agujas en un paquete de papel, los puso en el mostrador. Una mujer más joven salió de la trastienda, la dependienta de Ana mexicana, quizás de 20 años. Habló en un español rápido con Ana, quien respondió en inglés. «Dile que la entrega es el martes, no antes». Mis hombros se relajaron un poco. La mezcla de idiomas era fácil aquí, diferente de Madrid, donde cada palabra era vigilada, corregida, juzgada. Carlos pidió madera. «Necesito arreglar el gallinero, 30 pies tablares de pino». «Lo tendré listo el próximo sábado», dijo Ana, escribiendo en su libro de pedidos. Voces masculinas llegaron de fuera. «La finca de Carlos. El precio del ganado se mantiene. Podrías conseguir 8 euros por cabeza si conduces tú mismo hasta Sevilla. Carlos siempre consigue un precio justo. El hombre sabe lo que hace». Las voces se alejaron. Ana envolvió la tela en papel marrón, la ató con cuerda y dijo que todo iría en una caja de madera. «Esos serán 7,40. Y Carlos se detuvo. «Me alegra verte trayendo ayuda a la finca. El lugar ha estado demasiado tranquilo». Carlos contó las monedas sobre el mostrador. Papeles de contabilidad para la contadora. Ana barrió las monedas a su caja. Sus ojos se fijaron en mí. «Señora», logré asentir. Me volví hacia la puerta. Mi mirada se enganchó en la pared junto a ella. Carteles de Se Busca, 4 de ellos clavados uno al lado del otro. El formato, la letra negrita solitaria, el lenguaje legal, la recompensa impresa en la parte superior, me congeló la sangre. No podía leer los nombres desde allí. No importaba. Las palabras por cuanto y fugitiva y custodia legal se desdibujaron. Se me cortó el aliento. Mi visión se redujo a un túnel. Carlos pasó a mi lado, casual, examinando la exhibición de jabón para sillas de montar montada en la pared, directamente entre los carteles y yo. Su cuerpo bloqueó mi vista. Cogió una lata, la volteó, leyó la etiqueta lentamente. «¿Es la misma marca de la última vez?», le preguntó a Ana. «La misma». La volvió a dejar. Se movió hacia la puerta. Le seguí, mis piernas inciertas. Afuera, el sol golpeó como un puñetazo. Carlos cargó la caja en la cama del carro. Volví a subirme al asiento. Mis manos temblaban. Las presioné planas contra mis muslos. El carro rodó por la calle principal. Pasó el salón, el establo, la oficina de telégrafos donde estaban colgados los carteles. Cuando despejaron el límite del pueblo, Carlos habló. «Esos carteles llevan puestos 2 meses. Robo de tren, disputa de una concesión minera. Nada que ver contigo». Le miré. «¿Cómo?». «La oficina de telégrafos los publica cuando llegan. Han sido los mismos 4 desde mayo». Volví a mirar hacia adelante. Fijé la vista en las orejas del caballo. El camino se extendía ante nosotros. Cabalgamos en silencio durante 1 milla, 2 millas. El pueblo desapareció detrás de nosotros. Mi respiración se ralentizó gradualmente. El temblor en mis manos disminuyó. «Iba a casarme con un hombre», dije. Las palabras salieron sin planearlo. «Esteban, no lo hice». Las manos de Carlos se mantuvieron sueltas sobre las riendas. Su pérdida, simple, sin indagar, sin exigir explicaciones. «Usé el arreglo para...». Me detuve, intenté de nuevo.
para escapar de Madrid. Sí. ¿Estaba él en una mala situación? Sí. El carro traqueteó sobre un bache. Carlos corrigió la línea del caballo sin esfuerzo. La finca de Esteban está al norte de aquí, dijo, a unos 30 kilómetros. No te lo encontrarás en el pueblo. Mi garganta se cerró. ¿Lo sabías? Me lo imaginé. Los ojos de Carlos se mantuvieron en el camino. Un hombre que corre la voz de que espera una novia por correo de Madrid. La novia no aparece. El mismo día. Encuentro a una mujer de Madrid medio muerta en mi cerca. Se encogió de hombros. No hizo falta mucho para atar cabos, y aún así, tienes tus razones para huir. No es asunto mío preguntar. Me miró brevemente. Solo necesito saber una cosa. ¿Estás legalmente segura ahora? Mis dedos se entrelazaron. Presenté los papeles de separación antes de irme, pero José, mi marido, tiene abogados, dinero, conexiones. José, ¿quién? Whitmore. José Whitmore. Es banquero en Madrid. Carlos asimiló esto. Asintió una vez. Está bien, eso es todo. Estás aquí. Él está allí. Eso es lo que importa ahora mismo. La finca apareció a la vista. Muros de adobe sólidos bajo la luz de la tarde. Miré el perfil de Carlos, curtido, tranquilo, imposible de leer. ¿Por qué me ayudaste? La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla. Carlos guió a los caballos a través de la puerta, puso el freno, se sentó allí con las riendas en las manos. Porque necesitabas ayuda, dijo finalmente. Esa es razón suficiente. Bajó, empezó a descargar las provisiones. Me senté en el asiento del carro. El sol caía a plomo. Las gallinas cacareaban en su gallinero. Todo era pacífico, ordinario. Pero Carlos había dicho, ahora mismo. Lo que significaba que él sabía que José no se quedaría en Madrid para siempre. 2 meses, mis manos ya no temblaban cuando esparcía grano para las gallinas. Las gallinas me conocían ahora. Corrían a mi encuentro en la puerta del gallinero. Había memorizado sus patrones, cuál anidaba en la esquina trasera, cuál picoteaba a las otras, cuál ponía huevos de doble yema. Esa mañana encontré huellas de zorro impresas en la tierra cerca de la malla de alambre, huellas de patas rodeando el gallinero, buscando un punto débil. Se lo mostré a Carlos después del desayuno. Se agachó, trazó el contorno con el dedo. Reforzaré las tablas de abajo esta noche. Asentí, llevé los huevos adentro. Los libros de contabilidad se habían vuelto míos. Había reorganizado los 6 meses, creado nuevas columnas, equilibrado todo hasta el último céntimo. Ahora Carlos me traía los libros de contabilidad antes de tomar cualquier decisión. La cortina azul pálido que había cosido colgaba en la ventana de la habitación de invitados. La tela me había tomado 3 tardes, cosiendo a la luz de la lámpara mientras Carlos tallaba en el porche. Él las había colgado sin comentario alguno. Simplemente buscó el taburete y las colocó exactamente donde le señalé. Las tardes, si el tiempo lo permitía, Carlos me llevaba a montar a Rosita. La vieja yegua se movía paciente y constante mientras aprendía a sentarme correctamente en la silla, a leer las orejas de los animales, a guiar con las rodillas y las riendas juntas. Mis muslos habían dejado de dolerme después del primer mes. Ahora podía cabalgar 2 horas sin necesidad de desmontar. Esta tarde estábamos sentados uno frente al otro en la mesa de la cocina. Carlos trabajando en un pedido de suministros, yo revisando su aritmética. Este número de aquí, dije, señalando, tienes 47 veces 6. Eso es 282, no 272. Carlos se inclinó para ver. Su hombro casi rozó el mío. ¿Cómo calculas eso tan rápido?
Lo divido en partes. 40 por 6 es 240. 7 por 6 es 42. Súmalos. Él asintió lentamente. Escribió la corrección. Sus cabezas se inclinaron juntas sobre el libro de contabilidad, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el sol y el polvo en su camisa. La proximidad ya no me hacía estremecerme. Límites de propiedad, dijo Carlos, pasando a un mapa de agrimensor guardado al final. Esta línea de aquí va al norte hasta la finca de la señora Moreno. Esta otra al este hasta el camino territorial. Los derechos de agua documentados aquí. Sacó otro papel. El arroyo corre todo el año. No puede ser desviado sin aprobación legal. Estudié los documentos. ¿Por qué me muestras esto? Para que sepas, el dedo de Carlos trazó las líneas limítrofes. Finca Arroyo Claro, 800 hectáreas, libre y sin cargas, sin hipoteca, sin embargos. Un abogado en Sevilla verificó todo cuando la compré de nuevo. ¿La compraste de nuevo? La tierra de mi padre. La perdió a manos de especuladores cuando yo tenía 18 años. Me llevó 20 años recuperarla. Lo miré. Líneas profundamente talladas alrededor de sus ojos, nudillos cicatrizados. 20 años de trabajo escritos en su cuerpo. Ahora estás segura, dijo Carlos. Eso es lo que importa. El sonido de un carro vino del camino. Ambos levantamos la vista, pero pasó sin detenerse. Volvió a ser sábado. Carlos fue al pueblo solo esta vez. Me quedé trabajando en un segundo juego de cortinas para la cocina. La tela se deslizaba suavemente bajo mis dedos. Había olvidado la sencilla satisfacción de hacer algo útil. El carro regresó al anochecer. Los pasos de Carlos cruzaron el porche más despacio de lo habitual. Dejé mi costura. ¿Le has visto? Me detuvo, la mandíbula apretada, los ojos cautelosos. ¿Qué pasó? Carlos se quitó el sombrero, lo dejó sobre la mesa, se sirvió café de la cafetera, aunque llevaba horas frío. Un hombre en el pueblo, dijo finalmente, haciendo preguntas en la tienda de abarrotes, buscando a una mujer. La habitación se inclinó. Mis manos se aferraron al respaldo de la silla. Acento de Madrid. Dijo que era su esposa. La taza de café se me escapó de los dedos. Se hizo añicos en el suelo. El líquido marrón se esparció por las tablas. Trozos de cerámica se dispersaron. Ninguno de los dos se movió. Te describió, dijo Carlos. Su voz se mantuvo firme. Altura, edad, pelo oscuro. Dijo que te habías escapado confusa, que necesitaba llevarte a casa. Mi respiración se aceleró en jadeos cortos, la visión con puntos borrosos en los bordes. Ana le dijo que no había visto a nadie así. Carlos dejó su taza. Pero se está quedando en la pensión, a 3 manzanas de la tienda. El suelo no se quedaba quieto. Mis rodillas se doblaron. Me senté pesadamente en la silla. Carlos se movió no hacia mí, sino para acercar una silla. Se sentó, esperó. Me encontró. Mi voz vino de muy lejos. ¿Cómo pudo? Red de telégrafos, preguntas a alguaciles, jefes de correos. Un hombre con dinero puede cubrir mucho terreno sin salir de Madrid. Presenté los papeles. Separación legal. Pensé, los papeles tardan. Los tribunales territoriales son lentos. Las manos de Carlos descansaban en sus rodillas. ¿Qué quiere? Mi madre murió hace 2 años. Me dejó su herencia. Una casa en Toledo, acciones, cuentas bancarias. Mis palabras se atropellaron. José se casó conmigo para controlarla, pero el testamento de mi madre especificaba que iba a mí sola. Él no puede tocarla a menos que yo sea su esposa. A menos que pueda probar que yo estoy... Me detuve. Tragué. Incapacitada. ¿Cómo?
mentalmente incompetente, un peligro para mí misma. Cualquier razón que le permitiera declararme, mi garganta se cerró. Silencio. Solo el tic-tac del reloj en la repisa. ¿Cuánto?, preguntó Carlos. ¿La herencia? Sí, 43.000 euros. Carlos lo asimiló. Eso merece la pena venir a buscarlo. Mis manos se retorcían. Usará los tribunales, abogados. Conoce la ley territorial. Ha estado investigando acuerdos de tierras aquí para su banco. Encontrará la manera ¿de qué? ¿De llevarme de vuelta o de quitarme todo lo que tengo? Mi voz se quebró. Y no puedo luchar contra él. No tengo dinero para abogados. No tengo... Me tienes a mí. Las palabras flotaron entre nosotros. Levanté la vista. El rostro de Carlos no mostraba emoción. Solo esa misma calma curtida. ¿Por qué te arriesgarías a eso?, pregunté. Podría ir tras tu tierra, usar trucos legales. Que lo intente. La voz de Carlos se mantuvo tranquila. Esta tierra está protegida. Derechos de agua documentados, estudios presentados, título registrado con el gobierno territorial. Ha pasado por todos los desafíos legales posibles cuando la compré de nuevo. No tiene ninguna influencia ahí. No lo entiendes. José es... Lo entiendo perfectamente. Carlos se inclinó ligeramente. Un hombre que usa la ley como arma, que usa el dinero para dañar a la gente. Ya lo he visto antes. Entonces sabes que no puedo ganar. Sola, quizás no. Le miré fijamente. ¿Qué estás diciendo? Digo que tengo recursos y conozco gente. El abogado de Sevilla que se encargó de la restauración de mi propiedad. Ahora es juez territorial. Tiene conexiones con la oficina del gobernador. Eso no es suficiente. José lleva aquí 3 horas y ya todo el pueblo sabe que está haciendo preguntas. Así funcionan los territorios pequeños. Las noticias corren. Los ojos de Carlos me retuvieron. Y yo tengo algo que él no tiene. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Él está de visita. Yo vivo aquí. Un tronco se movió en la estufa. Chispas subieron por la chimenea. Mi respiración se ralentizó gradualmente. El temblor en mis manos disminuyó ligeramente. Usará los tribunales, dije de nuevo, más suave esta vez. Entonces nos encontraremos allí. Carlos se levantó, recogió los trozos rotos de mi taza de café, los dejó caer en el cubo de la basura, limpió el suelo con un trapo. Pero primero, necesito saber algo. Esperé. ¿Estás legalmente libre de él? ¿Los papeles que presentaste son legítimos? Sí, presentados en el Tribunal de Massachusetts antes de irme, atestiguados y notariados. Bien, eso es un comienzo. Colgó el trapo en su gancho, se volvió hacia mí. ¿Y esto de Esteban es relevante para lo que José podría reclamar? Mi estómago se encogió. ¿Cómo lo sabes? Conozco gente, dijo Carlos simplemente. El territorio es pequeño. Corre la voz cuando una novia por correo no aparece. Hizo una pausa. ¿Sabe José de eso? No lo creo. Usé un nombre diferente en la solicitud. María Briones. Carlos lo asimiló. Bien, que siga así. Se movió hacia la puerta, se detuvo, miró hacia atrás. Una cosa más. ¿Por qué te tiraste realmente de ese carruaje? Mi garganta se apretó. No pude hacerlo. No pude mentirle a Esteban a la cara, usarlo así, y pensé... Se detuvo. Pensé que si simplemente desaparecía, quizás José se rendiría. Sí, los hombres así no se rinden. La mano de Carlos descansó en el marco de la puerta. Redoblan la apuesta. La verdad de ello se asentó en mi pecho como una piedra. Entonces, ¿qué hago?
susurré. Los ojos de Carlos se encontraron con los míos al otro lado de la cocina tenue. Dejas de huir, dijo, y contraatacas. Salió. Le oí revisar el gallinero, martilleando tablas para asegurar la protección contra el zorro. Me senté sola en la creciente oscuridad y me di cuenta de que Carlos no me había preguntado si quería luchar. Él ya había decidido que lo haríamos. No podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía el rostro de José, cómo se le tensaba la mandíbula cuando estaba enfadado, la forma precisa en que se ajustaba los gemelos antes de dar una reprimenda. Me levanté de la cama, me puse la bata sobre el camisón. La casa crujía en la oscuridad. La lámpara de la cocina estaba en la mesa, sin encender. No la encendí, simplemente me senté en la silla, mirando a la nada. Mi maleta de viaje descansaba contra la pared. La acerqué, encontré el doble fondo donde había cosido las joyas de mi madre en el forro, sentí las formas a través de la tela. Un broche, 2 anillos, un colgante de camafeo. Había vendido la mayor parte en Madrid para pagar el billete del carruaje. Estas piezas las había guardado, no por sentimentalismo, sino para esto. Deshice las puntadas con la uña. Las joyas cayeron en mi palma. No mucho. Quizás valdrían 40 euros si encontraba un comprador que no hiciera preguntas. ¿San Francisco? ¿Quizás Oregón? Lo suficientemente lejos esta vez. No, ningún lugar estaba lo suficientemente lejos. José me había encontrado aquí. Me encontraría en cualquier lugar. Las tablas del suelo crujieron detrás de mí. Sabía que estarías levantada. Mis hombros se encorvaron. El calor me inundó la cara, atrapada aquí como una ladrona. Contando mi dinero de escape en la oscuridad, patética, una cobarde planeando huir de nuevo porque era demasiado débil para mantenerme en pie y luchar. Carlos pasó junto a mí hacia la estufa, encendió un fósforo, prendió la lámpara. La luz amarilla ahuyentó las sombras. Me expuso sentada allí con las joyas apretadas en mi puño como un animal desesperado acaparando restos. Llenó la cafetera de la bomba, la puso en la estufa, añadió leña al hogar, todo despacio, metódico, sin mirarme. Mi padre perdió esta tierra cuando yo tenía 18 años, dijo. Especuladores del este usaron trucos legales, le ejecutaron la hipoteca por impuestos que ya había pagado. El tribunal se puso de su lado de todos modos. El café comenzó a calentarse. Carlos miró la cafetera. Murió 6 meses después. Simplemente se rindió. No pudo vivir con la pérdida de todo lo que había construido. Mi garganta se cerró. Las joyas me clavaban en la palma. Me llevó 20 años ganar lo suficiente para volver a comprarla. Cada céntimo que gané fue a ese fondo. Viví en chabolas, comí frijoles y ataques al corazón. No poseía más de 2 camisas. Carlos sirvió café en 2 tazas. Puso una delante de mí. Finalmente tuve suficiente. Un abogado me ayudó a navegar las reclamaciones territoriales. El mismo hombre que ahora es juez. Se sentó frente a mí, envolvió sus manos alrededor de su taza. La cuestión es, dijo, puedes seguir moviéndote, pero seguirás huyendo y él seguirá viniendo. Miré fijamente las joyas en mi palma. 40 euros, sin valor. Todo sin valor. Ni siquiera podía huir correctamente, solo correr de un agujero a otro como un conejo con un zorro detrás. Estoy cansada. Mi voz se quebró. Lo sé. No puedo seguir haciendo esto, Carlos. Pero tampoco puedo luchar contra él. No soy lo suficientemente fuerte. No soy valiente. Solo soy nada. La palabra que no podía decir era nada. Una mujer que había huido en la noche, que había mentido a un hombre decente para usarlo como vía de escape, que se había tirado de un carruaje al desierto porque morir sola parecía más fácil que enfrentarse a un día más de su propia cobardía.
Las lágrimas llegaron sin previo aviso, silenciosas, calientes, vergonzosas. Intenté limpiarlas, pero llegaron más. Mis hombros temblaban. Me incliné hacia adelante, presionando mi mano libre contra mi boca para detener los sonidos. Carlos no se movió. No extendió la mano por la mesa. Simplemente se sentó allí mientras me desmoronaba. Cuando pude respirar de nuevo, levanté la vista. Sus ojos no se habían apartado de mi rostro. Te mentí, susurré. La confesión se escapó con dificultad. Sobre todo, usé a Esteban, respondí a su anuncio con un nombre falso, María Briones. Le dejé pagar mi billete. Nunca tuve la intención de casarme con él. Solo necesitaba una salida. Tragué. Soy una mentirosa y una manipuladora y lastimo a la gente para salvarme a mí misma. Lo sé. Mi cabeza se levantó bruscamente. El territorio es pequeño, dijo Carlos. Las noticias corren. Lo supe antes de que me lo dijeras. La vergüenza se apoderó de mí de nuevo. Peor esta vez. Él lo había sabido desde el principio. Sabía que no valía nada. Y aún así me había dejado quedarme. Me había dado trabajo. Me había tratado con un respeto que no merecía. ¿Por qué? La palabra salió cruda. ¿Por qué harías eso? Hiciste lo que tenías que ir a hacer para sobrevivir. Eso no lo hace correcto. No, pero te hace humana. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que te juzgo por eso, después de lo que él te hizo pasar? Miré las joyas aún apretadas en mi puño. 40 euros. Inútiles. Todo inútil. Ni siquiera podía huir correctamente, solo arrastrarme de un agujero a otro como un conejo con un zorro pisándole los talones. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. Carlos se levantó, entró en su habitación, regresó con un fuerte cofre de hierro, lo puso en la mesa, lo abrió con una llave de su cinturón. Dentro, documentos, papeles legales. Sacó una carpeta, la abrió. Hice que un amigo enviara algunos telegramas. Un hombre que conozco trabaja en el Tribunal de Madrid. Carlos extendió papeles sobre la mesa. Tu marido ha estado ocupado. Mis manos temblaron mientras cogía el primer documento. Registros de ejecución hipotecaria bancaria, nombres que no reconocía, todas mujeres, todas viudas o esposas separadas, todas alegando que José Whitmore las había manipulado para quitarles propiedades o herencias. 3 casos en los últimos 5 años. Ha hecho esto antes, dijo Carlos en voz baja. Leí los papeles. Se me revolvió el estómago. El patrón era idéntico. José se hacía amigo de mujeres vulnerables, ofrecía ayuda financiera y luego usaba la manipulación legal para quedarse con todo. Una mujer, Catalina del Campo, declarada mentalmente incompetente. Todo su patrimonio incautado. Ultiva, Leonor del Río, encontrada muerta, dictaminada suicidio. El patrimonio fue a los acreedores. El banco de José, la tercera aún luchando en los tribunales, sin un céntimo. No eres la primera, dijo Carlos, y no serás la última, a menos que alguien lo detenga. Dejé los papeles. Mis manos habían dejado de temblar. Algo más se movió en mi pecho ahora. Algo más afilado que la vergüenza. No puedo detenerlo, dije, pero las palabras salieron diferentes esta vez. No derrotadas, sino a prueba. Sola, quizás no. La voz de Carlos era tranquila. Juntos, diferentes probabilidades. ¿Por qué harías esto, arriesgarlo todo porque es lo correcto? Hizo una pausa, me miró directamente. Y porque tú importas. Las palabras se asentaron entre nosotros como piedras caídas en agua tranquila. Miré los documentos, las joyas en mi palma,
el rostro curtido de Carlos al otro lado de la mesa. Tengo miedo, dije. La verdad. Lo sé, pero estás aquí de todos modos. Eso es lo que cuenta. Afuera un coyote aulló. Otro respondió. El sonido resonó por la tierra vacía. Cerré el puño alrededor de las joyas una vez más. Sentí los bordes afilados clavarse en mi palma. Luego abrí la mano. Puse las piezas sobre la mesa. Me quedaré, dije, mi voz apenas audible. Lucharé. Carlos asintió una vez. Comenzó a recoger los documentos de nuevo en el fuerte cofre. Lo primero, vamos a Sevilla. Nos adelantaremos legalmente. Mi amigo Fernando, el juez, sabrá cómo manejarlo correctamente. Y si José se entera de Esteban, de que usé un nombre falso, entonces también lidiamos con eso. Carlos me miró, pero lo hacemos juntos. Me senté a la luz de la lámpara. La ventana de la cocina no mostraba más que oscuridad afuera. Pero por primera vez en 3 años, la oscuridad no se sentía como si me estuviera acercando. Se sentía como espacio. Espacio para levantarme. Espacio para respirar. Y me di cuenta de que Carlos no solo se había ofrecido a ayudarme, ya había estado reuniendo pruebas durante semanas. La confrontación en la oficina de Fernando en Sevilla no fue una batalla campal, sino un silencioso juego de ajedrez donde las piezas se movían con la precisión de la ley y la verdad. Yo estuve allí, mi corazón latiendo como un tambor. Vi la falsa preocupación de José, su mirada de víbora, el intento de descalificarme, de convencerme de que era histérica y confundida. Carlos, imperturbable, solo asentía. Fernando, el juez, se movía con la autoridad tranquila de quien sabe que tiene la sartén por el mango. Los documentos de Carlos y los míos se apilaban en el escritorio. Los testimonios, las pruebas de las otras mujeres. La prueba irrefutable de la avaricia de José. El momento en que Fernando le mostró el informe de la Comisión Bancaria de Madrid y las conexiones con el gobernador territorial, la máscara de José se resquebrajó. Un temblor casi imperceptible en su mano al firmar. Victoria. No un grito de alegría, sino un profundo suspiro de alivio que me dejó temblorosa, vacía, exhausta. Se fue, su figura erguida y su orgullo destrozado, y yo me quedé allí, preguntándome si el miedo se iría alguna vez de ese hueco en mi pecho. 3 días a caballo hasta Sevilla y ahora el viaje de regreso. Montaba a Rosita, la vieja yegua, firme bajo mi cuerpo. Carlos en su caballo tordo a mi lado. El primer día me dolieron los muslos. Al mediodía. Por la tarde, la parte interior de mis piernas se sentía irritada por el roce de la silla a través de mi falda. Nos detuvimos en una parada de camino al atardecer. Edificio de adobe. Una habitación, 6 literas. El dueño, un hombre mexicano de bigote gris, cobró 50 céntimos por cada litera y agua para los caballos. Pagué con el pequeño bolso que Carlos me había dado esa mañana. Tu dinero de herencia, había dicho. Bien podrías usarlo para esto. Compré grano para Rosita, mientras Carlos se encargaba de su tordo. Me temblaron las piernas al desmontar. Habían empezado las ampollas. Podía sentirlas formarse, puntos calientes en la parte interna de mis muslos. Esa noche me acosté en la litera, cada músculo gritando. No me quejé, solo esperé el amanecer. El segundo día fue peor. Las ampollas se abrieron. Cada paso del caballo enviaba fuego a través de mis piernas. El sudor empapó mi camisa, mi vestido, haciendo que la piel en carne viva quemara más. Apreté los dientes, seguí cabalgando. En la segunda parada, una mujer me vio cojeando, trajo una lata de ungüento para las llagas de la silla. Lo llevé al excusado, me lo apliqué con manos temblorosas. El alivio fue temporal.
El tercer día mi cuerpo encontró un ritmo nacido de pura obstinación. El dolor se volvió algo separado, algo que llevaba, pero no permitía que me dirigiera. Me concentré en las orejas de Rosita, el horizonte, la presencia constante de Carlos a unos 3 metros delante. Sevilla apareció la tercera tarde. Edificios de adobe extendiéndose por el valle. La aguja de la iglesia elevándose contra el cielo azul, más grande que dos hermanas. Calles de verdad, múltiples salones, un juzgado. Carlos nos condujo a una pensión en el lado este, un edificio de 2 pisos, blanqueado. Un letrero afuera. Hospedaje respetable de Doña Olaya. La dueña nos recibió en la puerta. Una mujer mexicana mayor, vestido negro, crucifijo de plata en la garganta. Sus ojos me evaluaron. Luego a Carlos. 2 habitaciones, dijo Carlos. Doña Olaya asintió. Pisos separados, se observa la propiedad. Me mostró la habitación de arriba. Desayuno a las 7. No se permiten caballeros. Mi habitación tenía una cama de hierro, lavabo, silla, limpia pero sencilla. Me lavé el polvo del camino de la cara y las manos, me cambié al vestido de muselina que había cepillado esa mañana. Mis piernas aún quemaban, pero el ungüento ayudaba. Llamaron a la puerta. ¿Lista? La voz de Carlos a través de la madera. Sí. La oficina del abogado estaba a 2 manzanas del juzgado. Edificio de adobe, sello territorial al lado de la puerta. Placa de bronce. Fernando Abogado, Derecho Territorial. Dentro, un escritorio, armarios de archivo, libros de leyes que forraban las paredes. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años, barba gris bien recortada, gafas de alambre, se puso de pie cuando entramos. Carlos. El apretón de manos de Fernando fue firme. Ha pasado un tiempo. Señor Fernando, ella es María. Los ojos de Fernando se posaron en mí. Señora, por favor, siéntese. Ocupé la silla frente a su escritorio. Mis manos se entrelazaron en mi regazo. Las forcé a quedarse quietas. Fernando sacó un expediente de su cajón. He revisado los documentos que el señor Carlos envió por telégrafo. Una situación bastante peculiar la suya. ¿Puede ayudarme? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Creo que sí. Tiene los documentos originales con usted. Abrí mi maleta de viaje, saqué la carpeta que había llevado durante 3 días. Documentos de separación presentados en el Tribunal de Madrid. Testigo y notariado. El testamento de mi madre. La herencia especificada solo para María, no como propiedad conyugal. Y los registros bancarios que Carlos había obtenido de 3 otras mujeres. El mismo patrón de manipulación y robo. Fernando los extendió sobre su escritorio, leyó con atención, tomó notas en un bloc legal. Las leyes territoriales reconocen los procedimientos legales de Madrid. Su solicitud de separación es válida. El testamento de su madre protege explícitamente la herencia de reclamaciones conyugales. Dio un golpecito en los registros bancarios. Y estos establecen un patrón de comportamiento. Fraude criminal, potencialmente. Pero José tiene abogados, dije. Conexiones de dinero en Madrid. Yo también. Los ojos de Fernando se encontraron con los míos. Presido como juez territorial 2 veces al mes. Tengo oído del gobernador. Y no me gusta que los banqueros usen nuestros tribunales para robar a las mujeres. Se puso de pie. El señor José se aloja en el Gran Hotel. Envié un mensaje esta mañana solicitando su presencia aquí a las 3. Un asunto legal que requiere su atención. Mi estómago se contrajo. ¿Viene aquí? Es mejor eso que él controle el lugar. La voz de Fernando se suavizó ligeramente. Señora, necesita enfrentarse a él. En el registro, con testigos.
Así es como terminamos con esto. El reloj de la pared marcaba las 2:30. Mis manos comenzaron a temblar. Las presioné contra mis muslos. La presión sobre mis llagas de la silla me hizo temblar, pero agradecí el dolor. Algo en lo que concentrarme además del miedo. Estaré aquí mismo, dijo Carlos desde la silla a mi lado. Las primeras palabras que pronunciaba desde que entramos. A las 2:55 se oyeron pasos en la acera de madera. La puerta se abrió. José entró en la oficina. Abrigo de levita a medida, lana oscura, camisa blanca, corbata de seda, pelo engominado hacia atrás, colonia de ron de bayas. Caro. El olor me golpeó como un puñetazo. 3 años de ese olor, esa voz, esas manos dirigiendo cada movimiento de mi vida. Sus ojos me encontraron, se abrieron ligeramente. Luego su rostro se suavizó en una preocupación practicada. María, su voz, dulce como la miel. Gracias al cielo, he estado tan preocupado. Señor José, Fernando se puso de pie detrás de su escritorio. Por favor, siéntese. La atención de José se desvió hacia el abogado, lo evaluó, luego hacia Carlos. De vuelta a mí. No estoy seguro de lo que está pasando aquí, dijo José, pero mi esposa está claramente... Su esposa separada, interrumpió Fernando. Documentos legales presentados hace 4 meses en Madrid, documentados aquí. Golpeó la carpeta. La mandíbula de José se tensó ligeramente. Vi la primera grieta en su compostura. Esos papeles fueron presentados sin mi conocimiento ni consentimiento. María no estaba en su sano juicio. Yo era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Mi voz lo interrumpió, me sorprendió a mí misma. Las palabras habían salido sin planearlo. José se volvió hacia mí, suavizó su expresión, se inclinó hacia adelante en su silla. El movimiento calculado, diseñado para parecer íntimo. Cariño, has estado confundida. Este ranchero se ha aprovechado de tu estado vulnerable. Siéntese, señor José. La voz de Fernando ahora tenía acero. José obedeció, pero sus ojos permanecieron en mí, calculando. Conocía esa mirada. Estaba ajustando la estrategia, buscando nuevos ángulos. Seamos claros, dijo Fernando. Su esposa separada, ha presentado una solicitud de disolución legal de matrimonio. Tiene documentación de una herencia de su madre especificada como propiedad individual, no conyugal. Tiene testigos de su patrón de manipulación financiera. Extendió los registros bancarios sobre su escritorio. 3 otras mujeres, los mismos métodos, todo documentado. El rostro de José palideció, se recuperó rápidamente. Esos son asuntos comerciales privados. Son pruebas de fraude criminal. Fernando se inclinó hacia adelante. El gobernador territorial estará muy interesado en estos registros, al igual que la Comisión Bancaria de Madrid. Silencio, solo el tic-tac del reloj. José cambió de táctica, me miró directamente, su voz cayendo a ese tono íntimo que había usado en nuestra habitación. Tarde por la noche, cuando quería algo, cuando necesitaba que yo fuera dócil. María, cariño, no estás pensando con claridad. Y este hombre, señalando a Carlos, te ha confundido. Necesitas volver a casa. Podemos solucionar esto. Te perdono por haber huido. No. La palabra salió plana, final. José parpadeó. ¿Qué? Dije que no. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero se mantuvieron. Las llagas de la silla me quemaban, pero usé el dolor. Dejé que agudizara mi concentración. No estoy confundida, y no soy tu cariño, y no voy a volver a casa. María, estás histérica.
Firme los papeles. Señale los documentos en el escritorio de Fernando. Mi mano ahora firme. Renuncie a todas las reclamaciones sobre mi herencia. Acepte la separación legal. Fírmelos. La máscara de José se agrietó. Su voz se volvió cortante. No puedes hacer esto. Tengo abogados. Tengo conexiones. No tienes nada. Las palabras salieron más fáciles ahora. Tengo pruebas, testigos, documentación legal. Te arrepentirás de esto. No lo creo. Firme los papeles, señor José. Fernando empujó los documentos sobre su escritorio. O presentaré cargos criminales ante el Tribunal Territorial mañana por la mañana. Avisaré a la Comisión Bancaria de Madrid. Contactaré a las familias de cada una de estas mujeres. Dio un golpecito en los registros. Lo haré muy público. José no se movió. Su elección, dijo Fernando, salir de aquí libre o salir esposado. El reloj hizo tic-tac. 30 segundos. 1 minuto. José buscó la pluma. Su mano tembló, apenas visible, pero yo lo vi. Había aprendido a leer sus movimientos más pequeños durante 3 años. Esto era la derrota, y él lo sabía. Firmó rápido, trazos enfadados en 3 documentos. Fernando secó cada firma, añadió la suya como testigo. Carlos firmó como segundo testigo. Es libre de irse, señor José. José se levantó, se enderezó el abrigo con movimientos bruscos y precisos. Me miró por última vez. Sus ojos no contenían nada ahora. Ni afecto ni manipulación. Solo una fría evaluación de una inversión fallida. Una pérdida de negocio a ser cancelada. Salió. La puerta se cerró tras él. Mis rodillas cedieron. Me senté pesadamente en la silla, me miré las manos. Fernando recogió los documentos firmados. Estos serán presentados en el Tribunal Territorial esta tarde. Legalmente vinculantes. Ya no tiene ninguna reclamación sobre usted o su herencia. Gracias, susurré. Gracias a usted misma. Usted es la que lo enfrentó. La mano de Carlos tocó el respaldo de mi silla, no mi hombro, solo cerca. Miré la puerta cerrada, esperando sentir algo. Triunfo, alivio, cualquier cosa. Solo sentí agotamiento y un extraño espacio vacío en mi pecho donde durante 3 años había vivido el miedo. ¿Ahora qué?, pregunté. Ahora, dijo Carlos en voz baja, vamos a casa. Pero me di cuenta de algo mientras me levantaba y recogía mi maleta. Había mentido a Esteban, lo había usado, había desaparecido sin explicación ni disculpa. Esa deuda seguía sin pagar, y no podía ser verdaderamente libre hasta que también lo enfrentara. El viaje hacia el norte duró 2 horas. Carlos abrió el camino, siguiendo el lecho de un arroyo que atravesaba la maleza y el mezquite. Mis llagas de la silla se habían cubierto de costras, pero aún tiraban con cada paso. Había cabalgado 3 días a Sevilla, 3 días de regreso, y ahora esto. Mi cuerpo había aprendido a soportar el dolor sin quejarse. La finca de Esteban apareció sobre una loma baja, más pequeña que la de Carlos. Casa de adobe, granero, corral con quizás una docena de cabezas de ganado, huerto cercado con alambre de gallinero. Una mujer arrodillada en la tierra quitando hierbas. Se levantó cuando nos acercamos. Mexicana, quizás de 30 años, cabello negro en una trenza larga, vestido de percal, delantal polvoriento por las rodillas. Su mano se movió para protegerse los ojos. ¿Necesitan algo? Buscamos a Esteban, dijo Carlos. Está en el granero. Los ojos de la mujer se movieron hacia mí. Se detuvieron. Se lo traigo. Desapareció en el granero. Voces flotaron, bajas, interrogantes. Luego emergió un hombre de unos 50 años,
rostro curtido, sombrero echado hacia atrás sobre el cabello canoso, caminaba con una ligera cojera. Sus ojos me encontraron, se abrieron. Luego algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Bueno, dijo, la novia, ¿que no lo fue? Mi garganta se cerró. Desmonté, las piernas temblorosas, forzándome a mirarle a los ojos. Esteban, le debo una disculpa. Esteban me estudió, miró a Carlos, todavía montado, de espaldas a mí. Sí, eso sí, pero primero se volvió hacia el granero. Rebeca, sal un momento, querrás oír esto. La mujer emergió, secándose las manos en el delantal, se puso al lado de Esteban, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran. Ella es Rebeca Torres, dijo Esteban. Su voz contenía algo que yo no pude identificar. Orgullo, quizás. Mi prometida, nos casamos el próximo mes. Me quedé mirando. La conocí 3 semanas después de que no aparecieras. La mano de Esteban encontró la de Rebeca, en una fiesta de la iglesia. Ella estaba ayudando a doña Olaya a poner las mesas. Se le cayó una bandeja entera de tamales justo a mis pies. Rebeca sonrió. Pisaste la mitad de ellos. Tuvo que ayudarme a hacer más. Pasamos toda la tarde en esa cocina. Esteban me miró. Hacía 10 años que no hablaba tan fácilmente con una mujer. Me di cuenta bastante rápido de que había estado haciendo las preguntas equivocadas en ese anuncio. Mi visión se nubló. Le usé, mentí sobre mi nombre, mis intenciones. Tomé su dinero y me hiciste el mayor favor de mi vida. Esteban apretó la mano de Rebeca. Si hubieras aparecido, me habría casado contigo. Habría sido decente al respecto. Quizás incluso feliz. Hizo una pausa. Pero no tendría esto. Rebeca habló por primera vez. Esteban me contó de qué huías sobre tu marido, el banquero. Sus ojos me miraron con una comprensión firme. Eso requirió coraje. Venir aquí y enfrentar lo que hiciste. Lo siento, susurré. Lo siento mucho. No te disculpes. Su voz se suavizó. Nos liberaste a ambos. A mí para encontrar lo que realmente necesitaba. A ti para escapar de un hombre que te hizo daño. Inclinó la cabeza. Lograste escapar, ¿verdad? ¿Ya está hecho? Está hecho. Papeles legales firmados ayer en Sevilla. Ya no tiene ninguna reclamación sobre mí. Esteban asintió, miró a Carlos. ¿Este es el ranchero de Arroyo Claro? Carlos, dijo Carlos, tocándose el ala de su sombrero. He oído hablar de ti. Buena reputación. Los ojos de Esteban se movieron entre nosotros. Vio algo que le hizo sonreír ligeramente. Parece que las cosas les salieron bien a todos. Mi garganta todavía se sentía demasiado apretada para hablar correctamente, pero lo logré. Quería decírtelo yo misma, no esconderme de ello. Lo aprecio. Esteban hizo un gesto hacia la casa. Rebeca hace un buen café. Ustedes dos quieren. Gracias, pero deberíamos regresar antes de que oscurezca, dijo Carlos. Justo. Esteban extendió su mano hacia mí. La estreché. Su agarre era firme, calloso, cálido. Si alguna vez necesitas algo, un lugar donde quedarte, ayuda con algo, házmelo saber. Rebeca y yo creemos en ayudar a la gente que lo necesita. En realidad, dije lentamente, una idea formándose. Podría haber algo. Esteban esperó. Carlos y yo estábamos pensando en expandir su finca, haciendo espacio para mujeres que necesitan un lugar seguro, mujeres que huyen de malas situaciones. Miré a Rebeca. Necesitaríamos a alguien que entienda, alguien que pudiera ayudarles a asentarse. Los ojos de Rebeca se iluminaron.
Trabajo de matrona, enseñanza, quizás. Sí, exactamente eso. Estoy dentro. Rebeca miró a Esteban. También podríamos ayudar con la financiación. Tenemos algunos ahorros. Esteban asintió. Cuenten con nosotros. Se estrecharon las manos todos. María y Carlos montaron sus caballos, se volvieron hacia el camino. Gracias, dijo María, queriendo decir más de lo que las palabras podían expresar. Esteban levantó la mano. Rebeca a su lado, sonriendo. El viaje de regreso comenzó en silencio, el sol bajando, las sombras extendiéndose largas sobre la maleza. Después de una milla, Carlos habló. Lo hiciste bien allí. Debí haberlo hecho antes. Lo hiciste cuando estuviste lista. Eso es lo que importa. Cabalgaron otra milla. La tierra se abría ante ellos. Cielo interminable, tierra roja, mezquite, oscuro contra el horizonte. ¿Qué más quieres, María?, preguntó Carlos. No la miraba, sus ojos en el camino. María lo pensó, realmente lo pensó. Quiero quedarme, construir algo que importe en Arroyo Claro. Si me quieres aquí. Carlos frenó su caballo. María se detuvo a su lado. Él se giró en la silla para mirarla. Podría hacerlo legal, dijo. ¿Matrimonio? Quiero decir, si eso es lo que quieres. Sin poesía, sin grandes gestos, solo el rostro curtido de Carlos a la luz del atardecer, esperando su respuesta. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? Sí. ¿Por qué? Porque te quiero aquí, no como ayuda contratada o alguien a quien proteger, como socia en todo. María lo miró, este hombre tranquilo que la había encontrado muriendo en el desierto, que le había dado espacio para sanar, que había luchado por ella sin pedir nada a cambio, que había reunido pruebas durante semanas antes de que ella siquiera supiera que José venía. Sí, dijo, querría eso. Carlos asintió una vez. Algo cambió en su expresión. No exactamente una sonrisa, pero cerca. Muy bien. Entonces, cabalgaron a casa en un silencio cómplice. 6 meses después, me encuentro en el porche de la finca, ahora ampliada, un nuevo albergue construido detrás de la estructura principal. 3 mujeres dentro, una viuda con un hijo, una huyendo de un hermano violento, una joven embarazada y abandonada. Rebeca Torres viene 2 veces por semana enseñándoles partería, cocina, cómo llevar las cuentas. Ana de la tienda de abarrotes ha donado tela y suministros. Esteban envía dinero mensualmente. Fernando ayudó con el papeleo legal para hacerlo oficial. Santuario Femenino, Arroyo Claro. Yo llevo los libros, gestiono la casa, enseño a las mujeres aritmética, lectura, cómo defenderse con palabras y documentación en lugar de huir. Las gallinas aún necesitan ser alimentadas cada mañana. Recojo huevos, esparzo grano, busco huellas de zorro. Un trabajo sencillo que me arraiga. Carlos viene por el lado de la casa, guiando una yegua preñada. Asiente hacia el albergue. ¿Cómo se están asentando? Mejor. Sara le está enseñando a la niña a coser. Margarita está ayudando con el jardín. Bien. Ató la yegua a la valla del corral. Doña Olaya envía a 2 más la semana que viene. Haremos sitio. El anochecer se asienta sobre la tierra. Nos sentamos en las mecedoras del porche, las que Carlos había pedido del catálogo de Montgomery Ward después de la boda. Una ceremonia sencilla. Fernando oficiando. Ana como testigo. Las gallinas se acomodan en su gallinero. Las estrellas emergen una a una. El aire se enfría, llevando el aroma a salvia y polvo. ¿Eres feliz?, pregunta Carlos, su voz tranquila en la creciente oscuridad. Lo pienso. Realmente lo considero. Hace 3 años salté de un carruaje al desierto.
eligiendo una posible muerte sobre un cautiverio seguro. Hace 4 meses, enfrenté a José al otro lado del escritorio de un abogado y recuperé mi propia vida. La semana pasada, le enseñé a una joven asustada cómo equilibrar un libro de contabilidad, cómo ver su propia capacidad en números que sumaban correctamente. Sí, digo, la primera vez que lo decía y lo sentía completamente. La mano de Carlos encuentra la mía en el espacio entre las mecedoras. Palma rugosa, nudillos cicatrizados, agarre firme. Nos sentamos juntos, observando cómo la última luz se desvanecía del cielo. Dentro del albergue, la luz de la lámpara brillaba cálida. Voces flotaban, mujeres hablando, riendo, planeando el mañana. Algunas mañanas aún me despierto buscando el anillo de bodas que ya no está. El impulso se desvanece cuando veo la silla vacía de Carlos en el porche. Le oigo ya levantado revisando el ganado. Algunas noches todavía me quedo rígida ante sonidos inesperados, pero el miedo ya no me controla. ¿Hemos encontrado nuestro camino?, preguntó Carlos. Miro nuestras manos unidas, la tierra que se extiende ante nosotros, la casa llena de mujeres reconstruyendo sus vidas un día a la vez. No es un final perfecto, de cuento de hadas. Hay heridas que permanecen, miedos que, aunque silenciados, no desaparecen del todo. Pero aquí, en esta finca, rodeada de estas mujeres, con Carlos a mi lado, he encontrado algo que se siente correcto. Y quizás, para mí, eso es más que suficiente. ¿Y para vosotros? ¿Creéis que algunas batallas nunca se terminan del todo? ¿Solo se aprende a vivir con las cicatrices? Yo aún no lo sé, pero me gusta pensar que estamos aprendiendo, juntos, a sanar.